Bueno, a esta hora, ¿qué hora es ya? 9 de la mañana. Presentamos el comentario de nuestro coordinador en este miércoles 16 de noviembre, año 2022, José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Rosendo, gracias a ti, a todos los compañeros en nuestra cabina, fuera de ella un abrazo muy especial, como siempre, a la figura de don Álvaro Arbelo, hijo. Ayer cuando estuvimos despidiendo a don Rogel Comarazami, fue tema obligatorio hablar de esa generación extraordinaria de comunicadores con la que ha contado la República Dominicana en muchas áreas, y algunos que fueron en más de un área destacados, y ahí sin dudas destaca sin duda el tema de don Álvaro, que ha sido pues uno de los que ha podido en diferentes áreas temáticas, en diferentes áreas, tener un ejercicio exitoso en los medios de comunicación. Nuestro abrazo, como siempre, a esta Z101, esta estación que amplifica nuestro mensaje a su dirección y a su presidencia, encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán. Mire, señores, dos temas sobre los cuales quisiéramos hoy compartir nuestra opinión. Ha pasado ya más de semana y media de los acontecimientos de las lluvias que cayeron sobre el Gran Santo Domingo y que provocaron pues toda una situación grave como no habíamos visto en mucho tiempo sobre el territorio, los 3.200 kilómetros de aquel viejo Distrito Nacional. Cuando crecía la anterior generación a esta más joven, muchos muchachos de 20 no saben de qué estamos hablando. El Distrito Nacional no eran los 92 kilómetros de hoy. Eran los 3.000 y un poco más, los más de 3.000 kilómetros que abarca hoy la gran provincia del Gran Santo Domingo, más el Distrito Nacional. Y esa capital enorme era la que tenía que atender un ayuntamiento, un solo ayuntamiento. Que conste, y no me voy a meter ahora en ese tema, que soy de los que no cree y nunca ha creído que debió dividirse el ayuntamiento de la capital. He creído que como otras grandes ciudades, Ciudad de México, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sao Paulo, Río, otros países, como el caso de Colombia, que sus grandes urbes, Medellín, Bogotá, Ciudad de Panamá, tienen un solo alcalde, y con un solo alcalde, San Juan, Puerto Rico, y con una sola alcaldía enfrentan el problema que tienen, porque no se trata de multiplicar la burocracia, sino de multiplicar las soluciones. Santo Domingo no tenía por qué hacer esa división política que además ha desnaturalizado la condición del capitaleño. Hay gente que en los años siguientes no sabía ni de dónde era. Está como el cuento del que se casa con la hija de su suegra, que no sabe después a los años, tiene un hijo y no sabía qué era, si era su nieto, si era su tío. Eso desencajó mucho de la cultura de apreciación del capitaleño por lo propio. Pero ya los años han pasado, sin duda, si se ha ido creando, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no admitirlo? Se han ido creando, solidificando identidades. Y sin duda es que Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este han sido, en ese sentido, como ciudades de dormitorio, han solidificado un tema de identidad, al menos en términos políticos y quizás en algunos aspectos culturales. El Distrito Nacional viene haciendo un esfuerzo, sobre todo a partir de la recta final de la alcaldía que dirigió Roberto Salcedo, y yo diría que se maximizó ese aspecto con el paso de David Collado, y muy bien lo ha recogido ahora Carolina Mejía, el hecho de darle una identidad en el aspecto cultural también a Santo Domingo. Eso empezó con don Roberto, reclamando en la ciudad lugares, áreas de esparcimiento para los capitaleños. Yo creo que don Roberto lo hizo muy bien. Hay aspectos donde ciertamente pudo haber sido mejor, pero creo que su alcaldía trató de resignificar espacios de esparcimiento para el capitaleño. Y puedo citar algunos más célebres que otros. El Parque de la Núñez, el área de la avenida Winston Churchill, el área central de la avenida, con la sustitución sobre todo de ciertos árboles, el famoso parque El Soberto, que a mucha gente no le gustó. A mí me encantó, a mí me pareció algo tremendo, excelente, el Soberto. A mí me pareció bien. El que está allá en la Lincoln Kennedy. A mí me pareció una buena idea, claro que la Lincoln excelente, a mí también siempre me gustó muchísimo. Me pareció una buena idea. Aquí hay que crear espacios vivos que generen identidades locales. Luego estaban otros temas, algunos más discutidos, como el anfiteatro del conservatorio, que luego pues no pudo encajar tal vez con ciertos derechos de las personas que residían alrededor, pero que era un intento de crear un espacio, que pudiera permitir cierto esparcimiento de más nivel artístico dentro de la ciudad. Pero se ha mantenido el concepto de parque. Mucha gente camina ahí, mucha gente luego estaba y hace ejercicio. Luego tuvo el tema del Parque de las Luces. Bueno, en fin, yo creo que don Roberto tuvo aciertos. Luego David intentó, y yo creo que lo logró en gran parte, generar recuperación de, por ejemplo, el malecón, que no es fácil. Eso no lo iba a hacer nadie en 4 años. Eso es un proyecto que toma tiempo. David al menos apostó por iniciarlo con Fray Antón de Montesinos, señores. Un área que todo el mundo sabe en lo que se había convertido.
donde nada más entraban los muchachos que corrían skateboard y 2 o 3 piperos a hacer lo que usted sabe. ¿Y en qué se convirtió Montesinos, señores? En un lugar no solamente para poder tener el esparcimiento frente a la costa de Santo Domingo. Yo he ido muchas veces a Montesinos al montaje de eventos, de food trucks y de venta de mercancías. Y me ha gustado muchísimo en lo que se ha podido convertir como un punto, digamos, de desahogo dentro de la ciudad. Y el malecón en gran parte pudo recuperar ese prestigio. Carolina Mejía ha profundizado en esa dirección y le ha dado mucha importancia a la recuperación de muchos de esos espacios. Y sobre todo a la identificación del capitaleño, del visitante y habitante del Distrito Nacional. Anteriormente ahí en la Plaza La Trinitaria, que la recuperó la alcaldía, y que es una de las plazas, a mi entender, más bonita que tiene la capital. Para los que no saben dónde está la Plaza La Trinitaria, era la vieja plaza de entrada a la ciudad cuando usted venía cruzando el puente, el viejo puente Duarte. Ahora se cruza el Juan Bosch y el Duarte está en la otra dirección. Esa plaza, con un diseño arquitectónico lindísimo, Rosendo y compañeros, era la plaza que daba como la bienvenida a la entrada. Esa plaza la recuperó la alcaldía anterior y se colocó un letrero arriba y fue redondeado esa apuesta con un muy bonito, para mi gusto, obviamente son subjetivos los gustos, con un monumento de entrada muy llamativo que terminó la actual alcaldía. Pero luego está el proyecto prometido por David con la apuesta del sector privado y que ha sido tomado ahora por el ayuntamiento de la Duarte, que cuando se anunció había gente que no lo creía y es natural que no lo creyera. Porque con la Duarte se habían anunciado tantas cosas ya que uno ya, que le dijera que la NASA iba a poner ahí una estación espacial, ya uno no lo iba a creer, aunque lo anunciara el presidente de los Estados Unidos, porque ya estábamos cansados de escuchar posibles soluciones al tema de la Duarte. Y sin embargo, y tú lo conocen sobre todo más en detalle por la descripción que ha hecho muchas veces ese proyecto Aníbal Díaz, que estuvo integrado en cuerpo y alma, desde su participación como miembro de la alcaldía, pero más adelante como legislador, en lo que ahí se hizo, que fue un proyecto extraordinario. Bueno, a eso se le siguió con una segunda etapa. La Z101, como tenía que ser, ha estado en el epicentro de esas dos ampliaciones, de esas dos obras en sus dos etapas. Y se está trabajando en este momento en una tercera etapa. Yo que tengo la necesidad de atravesar muchas veces esa área por mi movimiento hacia la zona oriental, puedo decirles que se mantienen cerrados las áreas como había sido en las épocas anteriores, en las etapas anteriores, donde se está haciendo ese trabajo. Obviamente la ciudad es más que parques, la ciudad es más que áreas de esparcimiento, como muy bien decía Julieta ayer con la presencia de Andrés Navarro. Los ayuntamientos, de lo poco que hacen, no lo hacen necesariamente tan bien como uno quisiera. El tema de la recogida de basura, que es el que pues llama más la atención de los municipios, hay que decirlo, todavía no hemos logrado llegar a los niveles de eficiencia en materia de recogida, en materia luego de compactación y luego en materia de tratamiento de esos temas. Pero muy bien lo decía Andrés Navarro ayer en un reconocimiento mío a su honestidad política. Hay aspectos que en el diseño actual de las cosas no dependen solo del gobierno municipal. Uno de ellos tiene que ver con el manejo de los desechos. Santo Domingo, como urbe, desecha en gran parte, todo el mundo lo sabe, en Duquesa. Duquesa no fue diseñado como una solución inteligente. Duquesa fue un parcho que cuando se anunció en el año 90 y algo, se pretendía como una solución temporal al desastre que antes había. Y una solución temporal, como muchas veces pasa en la gobernanza dominicana, terminó por falta de planificación y de estructura y de ideas que pudieran llevarse a la práctica, terminó convirtiéndose en un desahogo de la enorme capacidad de generación de desechos que tiene la capital, sin ningún plan que pudiera hacerse cargo de los materiales que allí se vierten, son vertidos y convertidos más adelante en biomasa, en material de reciclaje, en capacidad de generación energética, en capacidad de convertir en riqueza lo que llega a otras naciones. Es un gran mercado. Sabemos que la alcaldía por sí misma, una sola de las alcaldías, no puede hacerlo, y que tendría que hacerse un plan concomitante a esa mancomunidad del Gran Santo Domingo, pero que pueda presionar con una unificación de criterio entre alcaldes, aspecto que por cierto he criticado bastante. Las alcaldías del Gran Santo Domingo deben como mínimo cada cierto tiempo, yo no le voy a poner el periodo, pero deberían al menos un par de veces al año gestionar de manera conjunta una serie de problemas. Aquí no va a haber solución y yo estoy clarísimo en eso. Por ejemplo, en el circuito del tráfico, más allá de que existe Intran y de que existe la ley de tránsito y de transporte
y no va a haber una solución independiente a sentar a las alcaldías a cumplir, por ejemplo, algo tan sencillo como cumplir la sentencia, las 2 sentencias que reposan en la jurisprudencia dominicana, que liberalizan las vías y que obligan a hacer concursos y licitaciones de su usufructo. ¿Para qué? Para que el día que se haga una licitación de la 27 de febrero, no tengamos el problema de que nada más se haga hasta la Luperón, porque cruzando la Luperón a otro municipio. La solución no puede quedarse en la Luperón con 27, porque entonces cruzando, que llega Pintura, que sigue la prolongación, entonces ahí vendría el lío otra vez. No, tendría que hacerse concomitante a Santo Domingo Este, para que lo que continúe en la prolongación de la 27 de febrero en las Caobas y que suba hasta Mano Guayabo sea una solución conjunta y que vuelva y se encuentre con la avenida Kennedy y que retorne en el kilómetro 9, como está ocurriendo ahora con la ampliación del metro y con la ampliación de la vía, y sea una solución conjunta. Pero lo mismo ocurre al cruzar cualquiera de los puentes, en los cuales nuestras vías se convierten en otros municipios. Verbigracia, el caso, por ejemplo, del puente Jacinto Peinado, que desde que usted lo cruza, usted está ahora en otra provincia de Santo Domingo, y en otro municipio que es Santo Domingo Norte. Lo mismo pasa si cruza el viejo puente, estrechísimo puente de Sabana Perdida, o si cruzara los puentes que van hacia la zona oriental, los 3 históricos puentes más el flotante. Siendo así, nosotros necesitamos primero, como ciudadanos, establecer claramente nuestros criterios a la hora de nosotros como votantes. Miren cómo pasar del sujeto social al político. Usted es un sujeto social siempre, porque usted es un ciudadano con derechos y deberes, y debe participar de la ciudad cumpliendo las normas, exigiendo que los demás la cumplan, denunciando la problemática que existe, como el amigo que llama generalmente de la Cayetano Hermosén, que hace un trabajo que yo valoro, porque ese es el rol que tiene que jugar la ciudadanía, las juntas de vecinos, los propios ciudadanos, con todo aquello que les molesta o les afecta. Pero luego tenemos que pasar de ser un sujeto social a un sujeto político. Y cuando hablo de pasar de ser un sujeto social a un sujeto político, no le estoy diciendo a nadie ni que se empadrone en un partido, que si lo hace está muy bien, ni que se convierta en un candidato, que igual si lo hace está muy bien. Pasar a ser un sujeto político es saber hacer uso de las herramientas políticas, sean estas de asociación, de voto, de interacción o de denuncia, para lograr un mejor resultado de los gobiernos, sean estos municipales o centrales. Pero como hoy estamos hablando de municipalidad, hago la insistencia en que tenemos que convertir el sujeto social en sujeto político. ¿Cómo? Votando correctamente, haciendo presión política. He dicho otras veces que admiro dentro de la sociedad norteamericana varios pasajes de su constitución. Y uno de ellos dice y reza, y yo suelo decir con mucha frecuencia acá, que el pueblo tiene derecho a hacer presión. Los mecanismos de presión hoy son muy variados. En una época solamente se podía presionar protestando, y no solo protestando, haciendo lío, quemando goma, tirando piedra. Hoy los mecanismos de presión que llaman la atención de la sociedad son muy variados. Dentro de la protesta pacífica, dentro de la creatividad como protesta, dentro del hashtag en redes sociales, dentro de hacer tendencia a ciertas palabras o ciertos tópicos a través de esos mecanismos de la tecnología de la información. Yo quiero reconocer en cada uno de los gobiernos municipales que hemos tenido, sobre todo del 2000 para acá, desde Roberto Salcedo, pasando por David, llegando a Carolina, intereses que comparto como ciudadano, obviamente con quejas que también externo como ciudadano. Pero tenemos que recordar los aspectos que rodean la municipalidad. Y lo reconocí el día de ayer un experto en ese tema, un gran municipalista como ha sido Andrés Navarro, y un hombre que ha sido parte de gobiernos municipales, como dijo él, con aportes, porque sí lo creo, y refrendo aquí que creo que él ha tenido aportes, no como lamentablemente se cae en el facilismo, que 16 años, que no, se hicieron cosas que siempre vamos a creer que estas son insuficientes porque otras son mayores o porque esas mismas a veces se van quedando obsoletas. Por supuesto que sí, la ciudad es un ente vivo, cambiante, que se transforma. La cuadra que hace 40 años solo era de residencias, resulta que hoy tiene de un lado solamente negocios. Donde antes una acometida de agua o electricidad satisfacía las necesidades de una familia, hoy hay un edificio de apartamentos que tiene 12, 30, 40, 50 viviendas que ahora necesitan las acometidas de electricidad, el cableado, sea este soterrado o superficial, las acometidas de agua, la necesidad de mayores cantidades de cisternas, de pozos sépticos, de parqueos, pero que ahora también te generan más ruido, porque la contaminación no es solamente basura acumulada, aunque sea la que más nos preocupa, la contaminación puede ser acústica o visual. Seamos, pues, sobre todo los habitantes del Gran Santo Domingo, y especialmente los del distrito, donde les reconozco
y esto no quiero obviamente que se malinterprete, no creo que no hay ciudadanos de primera y de segunda, creo que todos los ciudadanos en ese sentido tenemos igualdad ante la ley, pero reconozco que en la gran ciudad se han dado procesos de votación que son ejemplares. Este es el distrito que votó por una diputada como Minú, por un diputado como Pelegrín, por un diputado, mira, tengo muchas cosas en desacuerdo con José Horacio, pero creo que es un muchacho que tiene al menos una ideología clara y la dice y juega con las cartas sobre la mesa, más allá de que estemos en la antípoda ideológica, pero creo que la ciudad tiene, y este es mi consejo a la ciudadanía, que hacer un mejor uso de las herramientas que tiene, su participación en los medios, en las redes y en el voto finalmente, que no es donde termina la participación del ciudadano en democracia, es apenas donde inicia, porque después de ahí existen 1000 mecanismos más para poder, haciendo presión y haciendo uso de las herramientas que permitan a la democracia, convertirse en un elemento permanente que empuje a los políticos, tanto los que están gobernando como los que no, a las buenas prácticas, a los buenos resultados, a las buenas aclaraciones, a las buenas declaraciones, a las buenas justificaciones de cada una de las decisiones políticas que se toman. Cierro este comentario diciendo que está motivado en que a veces da la impresión de que mucha gente no sabe para qué sirve un ayuntamiento o cuáles son los límites que se tienen actualmente en las condiciones y circunstancias que tenemos. Y por eso usted oye a veces al don o a la doña que ingenuamente, sin ninguna maldad, le pide al presidente de la República que le resuelva el hoyo que está en la esquina, cuando ese pedido muchas veces debe hacerse al nivel de gobierno que está más cercano, que es precisamente el municipal. Llévatelo, Cundo.